Muy buenos días a todos, apreciados estudiantes. Damos inicio a nuestra cuarta semana de trabajo, continuando el trabajo de la semana anterior, que hablábamos sobre el circuito y hablábamos de las magnitudes eléctricas de voltaje, corriente y resistencia. Todo terminando, concluyendo con el tema de la ley de Ohm, que es lo que nos compete esta semana. La ley de Ohm. Habíamos alcanzado a hablar de este señor, George Ohm, físico y matemático alemán del siglo XIX, que obtuvo unos descubrimientos al trabajar con circuitos eléctricos. Él establece una relación matemática entre el voltaje, la intensidad y la resistencia. Recordemos el voltaje, también llamado diferencia de potencial, simbolizado con la letra V, la intensidad de corriente con la letra I y con la resistencia en un circuito. ¿Qué relación obtuvo o descubrió este señor George Ohm? Él encuentra que en un circuito serie, donde pasa una corriente eléctrica llamada I, esa corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje. ¿Qué quiere decir? Que entre más voltaje yo aplicara, yo iba a obtener mayor corriente. Si aumentaba el voltaje al doble, pues la corriente también iba a ir al doble. Si el voltaje lo ponía en la mitad, pues la corriente también se reducía a la mitad. Quiere decir que esto es directamente proporcional, que mientras aumenta uno, aumenta el otro. Y también descubrió que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Como ven en esta ecuación, si yo aumento la resistencia, como estoy dividiendo, la corriente va a disminuir si yo aumento la resistencia. En cambio, si yo disminuyo la resistencia, voy a aumentar la corriente. Y eso es lógico, ¿no? Si usted tiene una llave por la cual va a salir el agua y la pone en la mitad, o sea, menos resistencia, pues sale más agua. Si aprieta mucho la llave, es decir, si aumenta mucho la resistencia, pues ya la corriente que sale es muy poca. Es algo así. A mayor resistencia, menor corriente. A menor resistencia, mayor corriente. ¿Listo? Eso quiere decir que es inversamente proporcional. Entonces esta ecuación no la tenemos que, digamos que de memoria no, pero sí la debemos tener muy presente para los ejercicios. En esta ecuación tenemos que la intensidad se escribe en amperios. Si se da en otra forma, pues hay que convertirla. Si se da en miliamperios o microamperios, habría que convertirla a amperios. Tengo el V, que es el voltaje, pues que se mide en voltios. Si nuevamente, si el problema me lo saca en milivoltios o kilovoltios, pues sería cuestión de convertirlo. Y la resistencia, que se da en ohmios. Recordemos este símbolo, que es el omega minúsculo del alfabeto griego. Muy bien. Entonces, ¿cómo trabajamos con esta encuesta? Ya lo veremos con esta ecuación, perdón. Vamos a dibujar un triángulo, que es el famoso triángulo de la ley de Ohm. Entonces, acá en ese triángulo el voltaje está arriba y la corriente y la resistencia están abajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero saber cuánto es el voltaje, simplemente miro los que quedaron, I y R, que están en la misma línea. Esto se escribe como voltaje es igual a I por R, si quiero saber el voltaje. Resulta que eso es un problema en el cual me den la corriente, me dan la resistencia y me piden el voltaje. Debo aplicar esta ecuación, que la vamos a nombrar como ecuación 1. Qué pena. La vamos a nombrar la ecuación número 1.
Resulta que puede haber un problema en el cual yo puedo saber cuánto es el voltaje y puedo saber cuánto es la resistencia, pero no saber cuánto es la corriente. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale la corriente, pues miro el triángulo y voltaje queda arriba y resistencia queda abajo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se escribe? Corriente es igual a voltaje dividido, vamos a hacer así, ustedes me entienden, sobre resistencia. Eso es para saber cuánto vale la corriente en un circuito. Si me dan el voltaje y la resistencia, pues divido el voltaje con la resistencia. ¿Estamos? Muy bien. Y si lo que me dan es la resistencia, o si lo que quiero saber, perdón, es la resistencia, y obtengo pues los otros dos, siempre debo tener otros dos datos, ¿no? Obviamente. Si lo que me dan es el voltaje y la corriente y me piden saber la resistencia, pues lo que hago es mirar nuevamente el triángulo y sé que siempre el voltaje va arriba. Entonces, ¿cómo se escribiría esa ecuación? Se escribiría resistencia es igual a voltaje dividido intensidad. Entonces esta sería la ecuación número 2 y la ecuación número 3. Es la misma fórmula de la ley de Ohm, sino que una es para saber cuánto vale el voltaje, la otra para saber cuánto vale la corriente y la tercera para saber cuánto vale la resistencia. Entonces con esto en mente, pues vamos a resolver los problemas planteados.